Muy bien, a continuación el panel sobre desarrollo local y transformación productiva, acompañando al profesor Christian Kettels. En el panel se encuentran, e invitamos muy cordialmente, el señor ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Mauricio Cárdenas. El señor exministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Guillermo Perry. El presidente de la organización Corona, doctor Carlos Enrique Moreno. El presidente de la Cámara de Comercio de Cali, el doctor Esteban Piedrahíta. Y como moderador tenemos al subdirector de FEDesarrollo, el doctor Juan Mauricio Ramírez, quien tiene la palabra. Bienvenidos. Sonido por acá. Bueno, muchas gracias. Es para mí un honor, un placer estar en este panel que por la calidad de las personas que lo conforman, ustedes se pueden dar cuenta, es un panel realmente de lujo. Primero que todo reconocer la muy interesante presentación del profesor Kettels. Yo creo que de aquí surgen varios temas, tanto del capítulo de transformación productiva del informe como de la presentación del profesor Kettels. Lo primero es sin duda, y yo creo que hay consenso en eso, y seguramente hay consenso en este salón, de la necesidad de una transformación productiva para Colombia. Eso no lo tenemos duda. Hay quizás inquietudes sobre, discusión sobre si eso se refiere a que debamos desarrollar nuevos sectores o más bien hacer mejor lo que ya tenemos. Ahí hay una probablemente la escuela de Harvard diría, se inclina un poco más, por lo menos en la aproximación del profesor Kettels y del profesor Porter, hacia realmente mejorar lo que uno ya está haciendo. Hay también el consenso, creo yo, de que la transformación productiva no se da silvestre, eso no ocurre automáticamente y sin que se haga nada, eso requiere de una política. Y por eso el profesor Kettels está hablando de la nueva política industrial o, como lo dice el informe del Consejo Privado, la política de transformación productiva que requiere el país. Ahí yo creo que, y sale bastante claro en la presentación del profesor Kettels, creo que queda como una sensación de que a pesar de todo lo que el país ha tratado de organizar, su sistema nacional de competitividad, etcétera, aparentemente no estamos logrando lo que nos proponemos, o por lo menos no tan rápido y en la magnitud que lo queremos hacer. Y obviamente la pregunta es, ¿qué falta? El profesor hace algunas referencias sobre, da algunas respuestas sobre esto, qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que no estamos haciendo suficientemente bien. Y yo me atrevería a enfatizar que temas que ya lo trae el informe del Consejo Privado de Competitividad, también la presentación que acabamos de oír, pero quiero enfatizar tres cosas que me gustaría proponer como ejes, digamos, de este panel. Primero es que le estamos apostando a todo, es que realmente nos falta priorizar, nos falta ser mucho más selectivos. Ese es uno de los problemas que tiene la política de competitividad. El segundo es el tema de la institucionalidad. A pesar del Sistema Nacional de Competitividad, de la Comisión Nacional de Competitividad, quizás no tenemos la institucionalidad que requerimos, en particular la coordinación del gobierno nacional, la capacidad del gobierno nacional de coordinarse él mismo para hacer frente a los retos que impone la transformación productiva, o las dificultades para realmente sacarle millaje a la coordinación público-privada, a la coordinación entre el sector privado y el sector público. Y un tercero que tiene que ver con esa dimensión territorial. De pronto es que nos falta territorializar muchísimo más la política de transformación productiva, esta política de desarrollo de clústeres, y quizás en ese sentido
pensar cuáles pueden ser los temas que tienen que ver con la descentralización de la misma política de transformación productiva. En ese contexto, pues yo digamos, hay una intervención que va a hacer el ministro en primera instancia, y hay una serie de preguntas que digamos, voy a hacer a cada uno de los panelistas, pero comenzamos entonces por el ministro de Hacienda. En general vamos a tener una intervención de 7 minutos de cada persona. Después de eso, yo le voy a pedir al profesor Kettles que haga simplemente una retroalimentación sobre los puntos de vista aquí expresados, y finalmente vamos a tener 2 minutos para cada uno de los participantes para hacer digamos, su cierre, su intervención de cierre. Entonces, comenzamos con el ministro. Muchas gracias, Juan Mauricio. Muchas gracias al Consejo Privado de Competitividad por esta invitación y felicitaciones por el reporte de este año, que realmente está excelente y que es un gran aporte a tratar de ir conceptualizando bien todo lo que tenemos que hacer en Colombia para mejorar nuestras oportunidades de crecimiento. Un reporte que realmente es recomendable y yo creo que todo el mundo lo debería leer porque nos ayuda a aclarar ideas. Voy a tratar de usar menos de los 7 minutos sobre los 3 ejes de lo que ha planteado Juan Mauricio, sobre si estamos apostándole a todo. Yo creo que es obvio que tenemos que establecer prioridades y uno tiene limitaciones y el Estado tiene limitaciones y no lo puede hacer todo al mismo tiempo. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de cuáles son esas prioridades. Deja claro el documento y deja claro también la presentación del profesor Kettel que si algo ya hemos logrado en Colombia como, digamos, un importante avance es ese primer peldaño que es el de la macroeconomía. Y eso pues ya una vez logrado suena fácil, pero realmente es un reto grande que teníamos en Colombia y poder decir que aparecemos entre los mejores en materia macroeconómica, pues pienso que es algo que como país nos debe llenar de satisfacción para no estar siempre pensando en lo malo, sino viendo que hay un avance grande. O sea, ser el país que tiene hoy la menor inflación de América Latina, el país que más rápidamente ha consolidado sus finanzas públicas, el país que al mismo tiempo está generando más empleo en América Latina, todo eso es muy positivo y muestra que ese primer peldaño es tal vez ya uno de los logros, pero quedan muchos hacia adelante. ¿Cuál es, pienso yo, la prioridad en la que en este momento estamos plenamente concentrados como gobierno? Es la infraestructura, es como un segundo peldaño, el resolver ese cuello de botella y realmente para poder lograr avanzar en infraestructura se ha tenido que trabajar en muchos frentes. Esto ha sido un esfuerzo desde lo privado y en lo público entre muchas entidades del Estado colombiano, empezando por la nueva ley de APPs, que fue un trabajo que hizo esencialmente Planeación Nacional, siguiendo por la estructuración de los proyectos, que es un trabajo que ha hecho la ANI con el Ministerio de Transporte, y pasando ahora al tema del financiamiento de los proyectos. Y yo creo que todas las piezas de ese rompecabezas ya finalmente se están articulando. Pues ya hay 7 proyectos en este momento aprobados, hay 7 proyectos en licitación, y fíjense ustedes que finalmente yo creo que estamos logrando el éxito en esa materia. Claro, solo podremos cantar victoria cuando se cierren las licitaciones, se adjudiquen e inicien las obras. Pero tener 7 proyectos ya en este momento en licitación es un gran avance. 7 de aproximadamente 30 que son proyectos de iniciativa pública dentro de las asociaciones público-privadas. Un pequeño paréntesis sobre ese tema. Fíjense que ahí el Estado, pues además de articular, tiene que resolver algunas fallas de mercado. Mucha de esta literatura dice que la política industrial debe estar orientada primero que todo a resolver esas fallas de mercado, donde el mercado por sí solo no está, digamos, atendiendo todas las necesidades. ¿Cuál ha sido una falla de mercado? ¿Cuál es una potencial falla de mercado en el tema de la infraestructura? El financiamiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esa materia? Guillermo Perry conoce muy bien esto porque nos ha ayudado directamente desde la Financiera del Desarrollo Nacional. Estamos creando un nuevo banco de desarrollo, no al estilo de los bancos de desarrollo que están dedicados a subsidiar y a dar préstamos a tasas más bajas que las de mercado, no. Estamos
estableciendo un banco de desarrollo que es la Financiera de Desarrollo Nacional, que lo que va a hacer es o invertir en las concesiones o financiar tramos que sean de mayor riesgo dentro del financiamiento de estos proyectos. Imagínense ustedes un plan de inversiones de 50 billones de pesos, de los cuales es necesario que los inversionistas, los concesionarios, pongan aproximadamente un 30% de capital y el 70% restante hay que conseguirlo con el sector financiero. Pero eso es un monto muy considerable, 35 billones de pesos, que es difícil que los bancos lo vayan a prestar dados los riesgos que están en los proyectos de concesión, porque recordemos que los riesgos de construcción quedaron en buena parte en manos del concesionario. Y el Estado solo entra a hacer aportes con vigencias futuras una vez los proyectos hayan sido terminados, estén operando. Entonces necesitamos entrar a financiar unos tramos de esos 35 billones de pesos. Y para eso se creó la Financiera del Desarrollo Nacional. ¿De dónde se va a nutrir la Financiera del Desarrollo Nacional? De los recursos de la venta de ISAGEN. Entonces vamos a movilizar un activo que ya está consolidado, que está maduro, que, digamos, ya le presta un servicio al país, que no se va a ir de Colombia. Vamos a movilizar esos recursos, ese activo, a la Financiera del Desarrollo Nacional para que tenga entonces, para que pueda comenzar con 5 o 6 billones de pesos con lo que logremos de la venta de ISAGEN para entrar a financiar o a invertir en los proyectos de concesión. Estamos totalmente focalizados en ese objetivo para asegurarnos que ya habiendo surtido la etapa de estructuración, habiendo hecho la apertura de las licitaciones, no vayamos a caer en un problema porque no hay financiamiento para esos 50 billones de pesos. Un comentario. El mundo hoy nos va a ofrecer unos vientos de cola menos fuertes de los que hemos tenido en los últimos 5 años. En Estados Unidos van a subir las tasas de interés, en China se va a desacelerar la economía, van a bajar los precios de los commodities, seguramente en Colombia vamos a entrar en una etapa de menor crecimiento del sector minero energético, no vamos a tener tasas de crecimiento de 2 dígitos, sino de 1 dígito por razones casi que de carácter geológico. Entonces nosotros necesitamos reforzar nuestra propia economía. Va a ser muy difícil hacerlo con política fiscal anticíclica porque la regla fiscal es una camisa de fuerza que restringe mucho la posibilidad de aumentar el gasto. Y afortunadamente, porque nos está dando una gran disciplina fiscal. La política monetaria también tiene su límite, no va a ser el elemento que nos va a permitir crecer más rápido. Yo creo que la tarea en reducción de tasas de interés ya está prácticamente culminada. Entonces, el antídoto que tenemos para los menores vientos de cola de la economía internacional es más inversión privada, y en particular en infraestructura. Y por eso es tan importante que el programa de las concesiones de cuarta generación tenga éxito. Porque no solo es la inversión a largo plazo que nos va a dar más competitividad, que nos va a dar más productividad, sino es también en el corto plazo el factor, digamos, de estímulo a la economía colombiana que nos va a permitir seguir creciendo a tasas del 5% a pesar del menor crecimiento de los sectores minero energético y a pesar de los menores precios de los productos básicos. Eso es muy importante y por eso esa prioridad. Institucionalidad, brevemente. Usted me va a tener que decir, Juan Mauricio, porque pienso que yo de pronto ya me estoy excediendo. Institucionalidad. Hay que darle una repensada al Departamento Nacional de Planeación. Yo, más que crear nuevas entidades, yo creo que tenemos que aprovechar más lo que tenemos. El Departamento Nacional de Planeación puede jugar un papel muy importante de coordinación de toda la política de competitividad. Aquí se habla, por ejemplo, se ha mencionado como una propuesta en el documento que se cree un supraministerio que se encargue de coordinar todo lo relacionado a la competitividad. Ese supraministerio ya existe, se llama Departamento Nacional de Planeación y perfectamente se puede encargar de realizar esa tarea. E incluso el Departamento Nacional de Planeación puede encargarse de una manera ya más directa y explícita de todo el relacionamiento entre lo nacional y lo territorial. Es decir, si parte del problema de la competitividad tiene un foco regional, como yo estoy absolutamente convencido, es a través del DNP que podemos ayudar a fortalecer la institucionalidad local y regional y al mismo tiempo tener una herramienta dentro del gobierno que nos permite pensar a mediano y largo plazo y hacer esa coordinación. Esto conecto para terminar con el tema de la territorialidad. Yo lo que me imagino es lo siguiente, una matriz donde en un eje tenemos los niveles de gobierno,
local, departamental, regional, nacional. Y en el otro eje tenemos el tipo de intervenciones horizontales que benefician, digamos, a todos los sectores dentro de ese ámbito, de lo local a lo nacional, e intervenciones verticales, que son las que están muy orientadas a sectores específicos. Entonces tenemos que trabajar en cada una de las celdas de esa matriz. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unas intervenciones de carácter horizontal, que son propias del gobierno nacional, como por ejemplo la infraestructura de la red primaria, o por supuesto lo que habíamos hablado al comienzo, las condiciones macroeconómicas. Otras intervenciones de carácter, digamos, horizontal, que son del gobierno nacional, tienen que ver, por ejemplo, pienso yo, con las inversiones en ciencia y tecnología, o mejorar la educación, la calificación de la mano de obra, que yo creo que tenemos un propósito nacional, no distinguiendo por regiones. Pero hay otras intervenciones que son mucho más locales. Por ejemplo, el desarrollo de sectores específicos. Yo no creo que podamos adoptar una política de sectores y de clústeres de carácter nacional, sino por regiones, y que cada región tenga claramente definido cuál es su clúster, ¿no? O otra intervención que es típicamente local y regional, tiene que ver con temas relacionados, entre otros aspectos, con cierta infraestructura que no es nacional, que no es utilizada nacionalmente, pero que es muy importante para el desarrollo de las cadenas. Ejemplo, distritos de riego en el sector agropecuario, es fundamental, o vías secundarias y terciarias, en algunas regiones pueden ser más importantes que en otras. Entonces, en cada celda de esa matriz hay que establecer cuáles son las políticas horizontales, cuáles son las políticas verticales. Uno puede decir, voy a apoyar cierto sector, cierto clúster en cierta región, y en otra región otro, o cierto tipo de infraestructura en una región versus otra infraestructura en otra región. Hablando desde la perspectiva de lo nacional, pienso que lo más importante en este momento, la prioridad debe estar en dos cosas. Uno, lo que ya estamos haciendo en infraestructura. Asegurar que tenemos una red troncal que le da beneficios a todas las regiones y a todos los sectores. Y lo segundo es la educación. Termino con esta reflexión. Cuando vino el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, nos trajo una gráfica de los resultados de las pruebas PISA, las pruebas estandarizadas de educación entre diferentes países, pruebas que realiza la OCDE. Los mejores puntajes en Colombia, o sea, los que están en la cola de la distribución, los mejores puntajes en Colombia corresponden con la media de la distribución, o sea, el estudiante promedio de Corea. El estudiante promedio de Corea es equivalente a los mejores estudiantes, al 99%, al percentil 99 de Colombia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tenemos, así como estamos haciendo la tarea completa en infraestructura, tenemos que asegurar que esa curva de resultados de PISA se mueve hacia la derecha y que tenemos los puntajes más cerca a los de los países asiáticos. Eso considero que es general, es transversal, es del orden nacional y una política, digamos, horizontal. Pero llenar esa matriz va a ser un trabajo complejo, y para ayudar a llenar esa matriz, pues pienso que Planeación Nacional puede jugar el papel coordinador, pero al mismo tiempo tenemos que buscar, alrededor de este diálogo público-privado, pues establecer por regiones, por departamentos, cuáles son, digamos, esas prioridades, y empezar a promover, digamos, todo un plan de ejecución de esos proyectos. Mucho de eso, así sea de lo local, va a requerir recursos nacionales, porque los entes territoriales en Colombia no tienen suficientes recursos. Entonces ahí es donde entra la labor de coordinación de Planeación Nacional. Con eso termino. Muchas gracias. Bueno, ministro, pues muchas gracias. Realmente muy interesantes los puntos. Yo creo que en poco tiempo hizo toda una agenda. A mí en particular, personalmente, me siento muy complacido por el rol que el ministro le asigna al DNP, del cual fui parte junto con mi ex jefe que tengo aquí a mi lado, y el otro jefe que aquí lo estoy viendo. Y yo creo que a todos nos gusta mucho, porque realmente creemos que esa institución, esa entidad,
tiene y debe tener un gran rol en el tema del desarrollo regional, no solo de competitividad, sino también del desarrollo desde el punto de vista de regiones más rezagadas. Me gustaría preguntarle ahora al doctor Carlos Enrique Moreno, desde el sector privado, como presidente de la organización Corona, desde el sector privado, ¿cuáles perciben, cuál cree usted que deben ser las prioridades de la política de transformación productiva en Colombia? Bueno, mil gracias. Antes de contestar la pregunta, voy a hacer un pequeño repaso de lo que yo me imagino que es como todo el tema integralmente, y después le hablo de lo del sector privado. Todo esto, todo lo que estamos haciendo y hablando tiene sentido en la medida de que eleve sustancialmente el nivel de vida de la población colombiana, o sea, que logre un crecimiento importante, sustancial en el nivel de ingreso per cápita de los colombianos. Y para eso uno debería tener metas mega. Una meta mega pudiera ser, por ejemplo, que de aquí al 2025, si tuviéramos una tasa del 6% de crecimiento en el ingreso per cápita, duplicáramos el nivel de vida de los colombianos. Una meta mega enmarcada en temas de sostenibilidad y ojalá en temas también de inclusión de todos los colombianos y de mejora de todo lo que son las diferencias que tenemos en ingreso per cápita, que son demasiado extremas para este país. ¿Qué habría que hacer para poder lograr eso? Yo creo que hay que actuar en 3 pilares. Un primer pilar es lo que el Consejo Privado ha hablado de agenda horizontal, en el cual tendría uno que señalar por lo menos 4 o 5 capítulos centrales. Primero, todo lo que fomente la competencia, estándares y liberalización de mercados, o sea, todo lo que sea el fomento de la Superintendencia de Industria y Comercio, temas de competencia, temas de libertad de mercados. Mientras más competencia haya, más progresa el país. Segundo, la reducción del rol del gobierno en los negocios, sobre todo en ciertas actividades donde la regulación, más que volverse un factor de desarrollo, tiende a dificultar el papel del mismo. Tercero, relevancia y calidad de la educación. Yo creo que aquí ya hemos logrado unos temas muy importantes. El gobierno dio un paso fundamental con la gratuidad de la educación, cosa que yo celebro inmensamente, pero tenemos que trabajar en todo lo que sea relevancia, pertinencia de esa educación y calidad de la misma, eficiencia de la justicia y combate a la corrupción y a la reducción del crimen. Esos serían como factores transversales centrales. Un segundo pilar es todo lo que uno llamaría costo país y distorsiones de mercado. En costo país yo quisiera señalar 3 o 4. En energéticos ya sabemos que estamos al doble del mercado internacional en gas, al doble del mercado internacional con los países con que competimos. Yo sé que estamos más baratos que Finlandia y en Austria, pero en este momento estamos al doble de los Estados Unidos, de Perú o de México. Entonces, y esto debido a unos temas regulatorios. El gobierno dio un paso muy grande con el estudio de SIM, que contrató con la ANDI, etcétera. Ese estudio dio un análisis totalmente claro de lo que pasa en el tema energético, y en el tema energético hay severas distorsiones regulatorias que han facilitado la captura de rentas por ciertos agentes, distorsionando completamente la estructura y dificultando el desarrollo económico. Entonces son temas sobre los cuales ya se empezó a actuar. Se dio la resolución 089 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que permitió ya que bajara, como lo informó el señor presidente, en más de $2 el precio del gas para ciertos usuarios ya industriales. Entonces se está trabajando en ese sentido, pero existen severas distorsiones de energía y gas. Lo mismo en la parte regulatoria del transporte, no simplemente el tema de la infraestructura, sino regulaciones que impiden la eficiencia del transporte. Otro tema grande es el tema de la tasa de cambio. En los últimos 10 años se ha revalorizado en un 35% y eso tiene un costo supremamente alto para el sector productivo. Y finalmente todo este ambiente donde la competitividad está siendo afectada por estos factores de costo país, tiene en el caso colombiano un agravante en las distorsiones de mercado. El doctor Juan Ricardo Ortega ha hablado de que el contrabando y el lavado de dinero, el uno vale 20.000 millones y el otro 10.000, son 30 billones de dólares, en una economía cuya agricultura y PIB industrial es de 80. Tenemos 30 de lavado y contrabando frente a 80 en agricultura e industria. Entonces es un mercado altamente distorsionado. Ese tema hace difícil y encarece a vez más todo lo que son las actividades lícitas. Bueno, finalmente es todo lo que sería la transformación productiva como tal, donde hay un papel del sector privado. Hay que coger cada una de las empresas que tenemos en Colombia, muchas de ellas empresas de tercer mundo, y llevarlas al primer mundo.
¿Cómo se transforman? Con 4 puntos: prácticas avanzadas de administración, tecnología, crédito orientado a transformar, y 4º punto, articulación de esas empresas en diferentes, articulación con sus mercados y articulación productiva. Y en articulación productiva, el sector privado cada vez más tiene que facilitar articulaciones entre el comercio y la industria. Si usted mira Almacenes Éxito, por ejemplo, tiene más de 1.600 proveedores que tienen que estar trabajando articuladamente entre comercio e industria. Lo mismo las grandes industrias, que tenemos proveedores que cada vez tenemos que articularnos más. Bueno, pero entonces, ¿cómo logra uno que empresas de tercer mundo en la agricultura, en el comercio y la industria pasen a primer mundo? Entonces, de 2 formas. Primero, articulándolas, y segundo, agrupándolas a través de clústeres, ¿no es cierto? No es lo mismo que el Estado le llegue a cada una de esas industrias individualmente, sino que le llegue a través de agrupaciones de clústeres nacionales y clústeres regionales. Entonces, es muchísimo más fácil económicamente transformar los clústeres que transformar industrias individualmente. Entonces viene un rol de qué hay que hacer para eso. Pues hay que tener instituciones que faciliten todo eso, y hay que tener una política de Estado que logre esa transformación. En esa política de Estado, como en cualquier política, lo que ha hecho, por ejemplo, Alemania, o lo que ha hecho Corea, o lo que ha hecho, por ejemplo, Malasia, los invito a que lean el ETP, Economic Transformation Program de Malasia, y el PEMANDU, que es el programa a nivel presidencial de Malasia, que es absolutamente impresionante. Tienen unos objetivos de política muy clara, unas metas definidas en lo que van a lograr en cada uno de los sectores, herramientas de política. Tienen clarísimo también cómo logran desarrollo sectorial, cómo articulan industria y comercio, ¿no es cierto? ¿Qué instituciones son las que van a trabajar? En el caso de Colombia, instituciones relevantes para el tema de educación, pues sería no solamente el SENA, ¿no es cierto?, sino las universidades, y ojalá en el caso del SENA y en el caso de Colciencias pudiera existir organismos regionales que lo replicaran. De alguna forma, que existiera competencia, ojalá ponerle competencia al SENA en asociaciones público-privadas, ojalá ponerle competencia a Colciencias a nivel regional, de tal manera que las empresas no tengan que venir al centralismo a lograr ese apoyo, sino que tengan apoyos regionales. ¿En todo esto es suficiente? No, no es suficiente. Hay una serie de países que han encontrado que ese apoyo al sector productivo no es suficiente para lograr el desarrollo y que tienen que complementarlo. ¿Cómo lo complementan? Hombre, hay unos países que han escogido, por ejemplo, las zonas económicas especiales, como lo ha hecho Malasia, como lo ha hecho la India, la China, etcétera. En Colombia uno se pudiera imaginar zonas económicas especiales en petroquímica, por ejemplo, o en carboquímica. Nosotros tenemos carbón en todo el país y tenemos reservas gigantescas. Ojalá hubiera unas zonas económicas especiales que favorecieran el desarrollo de la carboquímica o petroquímica. Otra forma también de propiciar eso, entonces, es lo que ha hecho, por ejemplo, Malasia con el NKAE, ¿no es cierto?, National Key Economic Areas. En cada uno de los sectores que definió, ¿no es cierto?, definió entonces cuáles son los programas, los EPPs que tienen que implementarse para poder echar para adelante con eso. Entonces, el crecimiento no es simplemente los sectores que tenemos, sino complementarios. En Colombia tenemos una lista larga de sectores que se han definido, pero muchos de ellos, a la hora de la verdad, son realmente clústeres. En Malasia, por ejemplo, mira uno, temas que no existen en el programa productivo colombiano, y hay un tema, por ejemplo, de petróleo, gas y energía. Nosotros aquí debiéramos hablar de carboquímica y petroquímica y energía como un tema. El otro, por ejemplo, el comercio. Uno de los temas de Malasia es cómo fortalecer el comercio, cadenas pequeñas y medianas de comercio, modernizarlas, permitir centros comerciales, etcétera, de tal manera de que todo el aparato productivo tenga forma de expresarse. ¿Cómo se le hace seguimiento a esto? Muy sencillo. Los países ya tienen mecanismos, Malasia lo tiene en las páginas web, encuentra uno en cada uno de los programas, si está en verde, amarillo o rojo, ¿no es cierto?, cuáles son los objetivos de política, qué es lo que van a lograr. De tal manera que un programa integral de esto pudiera trabajar y lograr un desarrollo. Y el sector privado es absolutamente fundamental, a través del consejo privado y a través de las agendas propias de las empresas. Muchas gracias. El doctor Carlos Enrique Moreno se refirió al tema de la descentralización, que es el que quisiera preguntarle particularmente a Esteban Piedrahita, que saliendo del DNP y ahora en Cali como presidente de la Cámara de Comercio, desde esa perspectiva regional, creo que vale la pena preguntarle eso. El informe, de hecho, del Consejo Privado de Competitividad habla de descentralizar la oferta institucional de apoyo a la transformación productiva.
Estamos hablando de descentralizar la política de desarrollo productivo, estamos hablando, deberíamos hablar, por ejemplo, de más poder a las ciudades, de más autonomía a las ciudades, de más capacidad para que las ciudades mismas definan sus programas de transformación productiva. Bueno, buenas tardes. Yo quería hablar de los tres temas que pusiste brevemente, pero quería arrancar por el de la regionalización porque me corresponde representar al 80% de los colombianos que no están representados aquí hoy. Solo creo que el 10% de los que estamos acá no vivimos en Bogotá. Entonces, por ahí quería comenzar. Y quiero retomar lo que decía el profesor Kettles. El tema de competitividad para mí es sumamente local. Hay determinantes nacionales, claro, pero se debe entender como local. Así como Tip O'Neill decía que la política es local, la competitividad para mí también. Nos vendieron hace unos años que la distancia estaba muerta en los 90s porque era la revolución de las TICs y nadie pensó los millones de toneladas que iba a tocar transportar de cobre, carbón y petróleo a la China, por ejemplo. Luego nos dijeron, no, la Tierra es plana. Y lo cierto es que la geografía es determinante y el location sigue siendo determinante. Y la economía geográfica que se veía como occidentalizada, elitista, hasta racista, pues está de vuelta. Entonces creo que el tema local es fundamental porque no solo las vocaciones de las regiones son diferentes, sino los intereses también. Yo acabo de estar en Buenaventura y les dije, ustedes cada vez que hay una protesta en contra del TLC deberían salir a marchar a favor del TLC. No hay ninguna ciudad del país que le convienen más los TLCs y que no tiene nada que perder por los TLCs. Lo mismo digo en Cali, tenemos que dejar de pensar como ciudad andina y pensar como ciudad costeña. Quién sabe qué querrá Bogotá y Medellín, pero en Cali y en el Valle nos conviene pensar como costeños, no como andinos. Éramos andinos en el siglo XX, somos costeños en el siglo XXI. Entonces lo primero es lo local y el cambio de mentalidad que tiene que ver con eso. Y ahora hablo un poquito de institucionalidad de lo local. Lo segundo es, eso es sobre el qué de la competitividad, lo segundo es sobre el quién, ¿no? Cómo se prioriza. Hemos estado trabajando en la Cámara con unos consultores jóvenes colombianos que tienen unas ideas muy alineadas con las del profesor Kettles y de Roderick y de Hausman, y muy interesantes. Y por ejemplo, nos llama la atención sobre el tema de, sí, la escala es importante y la densidad empresarial es importante, pero el crecimiento también. Resulta que en Jumbo está la compañía de moda más grande de Colombia que crece al 30% al año, que se llama Estudio F, que es de confecciones, sector absolutamente fuera de moda, y además que no está en Medellín. Entonces crece al 30%, vende 250 millones de dólares, tiene 50 tiendas en México, más de 200 en América Latina. Si nos quedamos en escala, pues vamos a ver los grandes sectores, pero tenemos que ver el delta, el primer derivado, cómo están creciendo, qué sectores, y para eso necesitamos datos, información que no tenemos, y ahí pues luego les contaré lo que pienso que las cámaras de comercio pueden hacer. Y lo segundo es que no debemos hablar de sectores, pues como lo han hecho estoy de acuerdo con mis copanelistas, que hay que hablar de clústeres, definidos por su demanda, por su mercado, no por la oferta. Uno puede vender vacunas para la agricultura, puede estar en el sector de la veterinaria animal, pero en realidad está en el clúster avícola y le debe interesar más cuánto pollo está comiendo la gente, qué tipo de pollo, qué enfermedades hay aquí, y es más productiva para esa empresa la conversación con sus clientes, con la gente hacia adelante y hacia atrás de su cadena, que seguramente con sus pares. Entonces creo que ese criterio de crecimiento, de identificar las empresas que están creciendo en el territorio, no hay que, desde ese punto de vista, desbocotanizar la visión, hay que ver en el territorio qué está sucediendo y a partir de ahí ir saltando a los árboles y las ramas de las que habla Hausman. Y sobre el tema institucional diría que, ¿no?, parafraseando a Clausewitz, que la competitividad es demasiado importante para dejarla en manos del gobierno. Son las firmas, los actores centrales, todos los demás, las cámaras de comercio, el gobierno, las universidades, pues acompañamos y ayudamos, pero las firmas son las que compiten y las que tienen la tarea principal. Entonces, el diálogo debe ser entre firmas, las firmas deben ser quienes lideran. Ahí también un poco, creo que yo, desgremializando también la discusión, porque no se trata de buscar intereses de sectores, sino me parece también que ahí el concepto de clúster es atractivo, porque en un clúster puede haber importadores y exportadores. Entonces, cuando se buscan los intereses del clúster, puede haber, ¿no?, checks and balances de alguna manera que disminuyen los intereses o la manifestación de los intereses rentistas. Hablando también de mentalidad,
unos empresarios amigos caleños muy sofisticados me decían que necesitamos más TLCs con Guatemala, con Honduras, ¿no? Y uno puede que a Guatemala y Honduras exporte, pero no aprende, ¿no? En cambio puede que a Estados Unidos o a Corea del Sur no exporte, pero al menos aprende y eventualmente aprende a exportar. Entonces tenemos que, este país es una paradoja que en los últimos 20 años que tuvimos apertura y además una constitución nominalmente descentralizadora, nos centralizamos aún más porque el gobierno creció más rápido que el sector privado en los últimos 20 años. Ahora la internacionalización que está realmente sucediendo, finalmente estamos comenzando a comerciar de manera importante y a recibir inversión extranjera, esa internacionalización nos va a descentralizar de verdad y va a llevar, digamos, las industrias a las costas y va a hacer unas transformaciones grandes y tenemos nosotros que gobernarla, no la puede hacer el mercado por nosotros, la hará igual, pero tenemos que estar encima de ella y pues para regiones como la mía esas son oportunidades sumamente interesantes e importantes. Sobre el tema de institucionalidad diría, y aquí pues esto es un poquito cuña, que si lo que queremos es información para entender las dinámicas económicas regionales e instituciones que velen por un interés un poco más amplio, las cámaras de comercio pueden ser un socio del gobierno y de las firmas para crecer, digamos, en forma extraordinaria y competir globalmente. Las cámaras pueden identificar bien, ¿no? Tienen el registro y pueden hacer mucho más con la información que tienen, pueden identificar el crecimiento y las dinámicas regionales y cómo se organizan de verdad los clústeres, no los sectores, los clústeres, pensando en la demanda, pensando en el cliente. También, digamos, pueden hacer una labor de identificar las oportunidades globales para esos clústeres. ¿no? Le dan credibilidad o tienen credibilidad con las empresas y con el gobierno y creo que tienen un rol sumamente importante que jugar. Entonces, invitaría que cuando se repiense la arquitectura institucional, se considere estos organismos, digamos, de derecho privado sin ánimo de lucro que ya están en el territorio, que además, por ejemplo, en el caso de Cali, no hay ninguna agencia de desarrollo local que pueda invertir 40.000 millones de pesos en desarrollo empresarial al año. La Cámara de Comercio de Cali sí lo puede hacer. Entonces, ya están ahí las instituciones. Pensemos en cómo trabajamos con ellas. Gracias. Muy bien, muchas gracias al doctor Piedrahita. Al doctor Guillermo Perry, en su calidad de exministro, con una profunda experiencia, no solo en el Estado, sino como investigador, como académico, etcétera. Me gustaría preguntarle cómo se debe organizar el gobierno nacional para la política de transformación productiva. Y un poco ya el ministro dio su punto de vista, pero por ejemplo el Consejo Privado de Competitividad propone crear una instancia supraministerial a nivel presidencial, una especie quizás como de fortalecimiento muy fuerte de la Alta Consejería para la Competitividad, pero con mucho más institucionalidad, digamos. ¿Qué cree él de esa propuesta o en realidad del rol que podría tener, por ejemplo, el DNP? Gracias. Bueno, ha sido apasionante este día y yo quisiera hacer 3 reflexiones. Una primera, partiendo de lo que acabo de escuchar sobre el tema de descentralización y el papel de las regiones y el papel local. Yo no tengo la menor duda de que entre más descentralicemos, vamos a tener mucho mayor dinamismo en regiones como Antioquia y como el Valle del Cauca y como en Santander. Pero nosotros acabamos de ver en el informe regional de competitividad que hay unas distancias enormes entre las regiones de Colombia. Y hay un problema muy serio en algunas de estas regiones. Hay un problema de capacidad institucional del sector público no resuelto y hay un problema de dinamismo del sector privado. Hay ambas cosas. Cuando uno mira la institucionalidad del sistema de competitividad que se ha creado, uno ve que en algunas regiones hay una innovación extraordinaria y uno puede hablar de comisiones regionales de competitividad y con o sin comisiones regionales de competitividad, Antioquia ha innovado de una manera dramática en la relación del sector privado con el sector público y en hacer cosas. Pero eso no pasa en Nariño y no pasa en Chocó y no pasa en media costa atlántica. Entonces la primera observación que yo quería hacer es que creo que hay alguien a nivel central que tiene que tener como tarea
la de ser un promotor, un impulsador de los temas de desarrollo y competitividad regionales y locales, ayudando a crear capacidades a esos niveles. No veo nadie mejor para esa tarea que el Departamento Nacional de Planeación, sobre todo porque en los últimos años, para bien o para mal, lo hemos volcado sobre el tema regional. Primero se le dio la tarea de, digamos, participar y supervisar el tema del Sistema General de Preferencias, ahora está metido de cabeza en tratar de mejorar el uso de las regalías, pues yo creo que se le debía completar eso para darle realmente la tarea de ser un promotor. No es que va a decirle qué tienen que hacer las regiones, es promover la creación de capacidades locales, de institucionalidad local, de ese tipo de cosas. Y ahora paso al nivel nacional. Antes de hablar un poco sobre la institucionalidad nacional, yo quiero decir que a mí me complace mucho haber escuchado hoy al presidente, haber primero hecho un compromiso muy fuerte con el tema de la competitividad, pero además con un criterio de selectividad, de priorización de políticas. Dijo, vamos a trabajar en consolidar lo que estamos haciendo en infraestructura, lo mismo que acaba de decir el ministro de Hacienda, en mejorar la calidad de la educación, que incluye la educación básica y la formación en el trabajo del SENA y la educación universitaria, en impulsar el sistema de innovación y ciencia y tecnología, y unos aspectos de carácter institucional, varios que son fundamentales. En realidad, yo creo que, como lo dijo el ministro de Hacienda, se está haciendo una tarea muy juiciosa en el campo de infraestructura, donde tenemos un atraso enorme. Y hay que consolidarla, hay que perseverar. En educación hemos aumentado mucho la cobertura, pero tenemos un problema gravísimo de calidad. Y hay un problema de cobertura serio en el primer escalón, en la primera infancia, como se dijo acá. Entonces, ahí no hay duda de que hay un tema. Yo solo quiero hacer una observación: mejorar la calidad de la educación básica, sin mejorar la calidad docente, es imposible. Y tenemos un problema gravísimo en el campo de la calidad docente. Hay un estudio reciente, voy a hacer una propaganda para un trabajo que se hizo para la Fundación Compartir, que está haciendo una propuesta integral sobre cómo podríamos en 10 años ponernos al nivel de los mejores países en términos de calidad de la educación y de calidad docente en particular. En el tema de innovación, nos alegramos mucho cuando en el primer plan de desarrollo de este gobierno, ese era uno de los 5 locomotoras, la más innovadora, porque las otras eran sectoriales, tradicionales. Un planteamiento muy bien hecho, y ha sido una de las grandes frustraciones en este gobierno. Realmente se ha avanzado muy poquito. De manera que me parece que en alguna forma está muy bien que se haya reconocido que ahí hay que seguir insistiendo, porque no ha habido avances importantes. Ahora hablo un momento del tema de la institucionalidad nacional. Y yo quiero decir que acá sí hay una paradoja muy grande. Tenemos un sistema nacional de competitividad que, como decía el profesor Kettles, le daría envidia a cualquier país, por lo menos en el papel. La primera cosa es que hay que tener en cuenta que también hay al ladito otra cosa que se llama el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, que es un absurdo tenerlo separado. Eso hay que integrarlo. Yo no sé, yo creo que han sido esos intereses burocráticos tontos que no han dejado que eso se integre. Y hay que resolverlo. Pero teniendo ese sistema, no hay duda de que los resultados en materia de competitividad dejan mucho que desear. Porque esto es una carrera de bicicletas, y entonces seguimos en el puesto 69 desde hace 8 años en el Foro Nacional de Competitividad. Eso no quiere decir que no hayamos progresado, sino que no hemos progresado más que los demás. Y la evaluación del Informe Nacional de Competitividad señala claramente que ha sido deficiente el avance en la agenda de competitividad que acordaron el gobierno y el sector privado con el Sistema Nacional de Competitividad. El profesor Kettles decía, hay un problema, hay una multitud de políticas y hay poca priorización. No hay duda de eso. Yo me he leído la Agenda Nacional de Competitividad. Es incontable el número de acciones y subacciones y hay muy poca priorización en eso. Tenemos apuestas sectoriales, 80 sectores estratégicos que queremos impulsar al mismo tiempo. Eso es lo mismo que no tener apuestas estratégicas. Entonces, yo creo que en esto debemos
ser muy francos de decir, hombre, hemos construido un Rolls Royce, pero no lo estamos usando bien. ¿Qué falta para poder usarlo bien? A mi juicio es muy importante lo que el presidente dijo hoy. Vamos a priorizar, le vamos a dar mucha fuerza a la consejería, pero yo creo que aquí hay un ausente muy grande en una tarea mucho más dinámica en el proceso de competitividad, y es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y yo quiero hacer una propuesta para que la consideremos entre todos. Porque ¿qué es lo que ha fallado? Lo que ha fallado es la capacidad de coordinar para que no haya esta multitud de políticas y esta falta de priorización, y ha fallado la implementación, la ejecución. Y la realidad es que en Colombia, esto puede ser totalmente distinto en Suecia o en otro país, en Colombia el único entidad del nivel nacional que tiene la capacidad real de coordinar a las demás entidades del nivel nacional, ministerios, departamentos, etcétera, es el Ministerio de Hacienda. Es reconocido como el primus inter pares, no solo porque maneja el presupuesto y el crédito público, eso ayuda muchísimo, sino porque ha creado una capacidad técnica y una continuidad de políticas que están a la vista. Por algo hemos progresado muchísimo en los temas macroeconómicos y financieros, diría yo. Este país ha reducido las vulnerabilidades macroeconómicas y financieras de una manera dramática. Es muy difícil para un consejero presidencial y para el Departamento Nacional de Planeación de hoy y para el Ministerio de Comercio hacer que todos los demás ministerios y que todas las demás entidades le marchen. Pero es más fácil para el Ministerio de Hacienda. Quiero hacer otra reflexión. El Ministerio de Hacienda, precisamente porque el país ha resuelto, o no resuelto, ha avanzado mucho en reducir las vulnerabilidades macrofinancieras, pues hombre, hay la capacidad del Ministerio de Hacienda para meterse mucho más en los temas micro. Y de hecho se mete. El Ministerio de Hacienda está totalmente metido en los temas de la agenda de infraestructura con el Ministerio de Transporte, porque si no, eso no sale al otro lado. Pero yo creo que eso valdría la pena institucionalizarlo mejor. Pensando en la estructura institucional actual, mi sugerencia sería que en un tema muy importante que hay, que es el Comité Ejecutivo, donde está representado el gobierno en este momento por el Ministerio de Comercio, por Planeación Nacional y por Colciencias, que Hacienda estuviera en ese comité ejecutivo y fuera el coordinador de la parte pública con la contraparte del Consejo Privado de Competitividad. A nivel nacional tenemos la gran fortuna de tener el Consejo Privado de Competitividad, un interlocutor extraordinario desde el punto de vista del sector privado. Pienso que el ministerio, para hacer esto bien, tendría que reconocer que tiene que tener un viceministro técnico para los temas de competitividad, como lo tiene hoy para los temas de estabilidad, que trabaja con el Banco de la República, con los temas de regulación financiera. Tiene una serie de instrumentos maravillosos, que son los bancos de desarrollo que hemos ido creados, que son de primera línea, Bancoldex, lo que estamos haciendo con la Financiera de Desarrollo Nacional, un poco menos, pero se pueden mejorar, el Banco Agrario Findeter. De manera que esa sería la propuesta que yo quisiera hacer, que creo que con eso, la arquitectura actual que tenemos, y sin cambiarla mayormente, tendría una fortaleza muchísimo mayor, se lograría mucho más coherencia, mucho mayor priorización, y finalmente en Colombia lo micro podría andar tan bien como lo macro. Ok, muchas gracias. Es una propuesta novedosa. Yo creo que esa no se había hecho realmente, no me acuerdo haberla oído, la verdad, desde que estábamos conformando la Comisión Nacional de Competitividad. Y creo que realmente vale la pena estudiarse seriamente cuáles son las ventajas y cuáles podrían también ser los problemas que tiene. A mí me gustaría darle la palabra al profesor Kettels para tener una reacción, digamos, a estos puntos que se han planteado. Well, let me just say, I think it has been a privilege sitting here and listening to the comments, because this is a very rich and deep discussion with very specific recommendations. So that's great. I'd love to be part of those discussions as we move forward. I think there's lots also to learn for me
how you deal with this. Let me just comment on 3 quick points. I mean, one is the priorities. Mr. Moreno, the Minister of Finance, I think all of the areas that you talked about are very important. And so this is a very difficult issue. 2 points maybe. One is, I do think communication matters. So we had a Minister of Economy in Germany at one point who said 50% of all economic policy is communication. It's just influencing, you know, how businesses view the reality. And you know, talk about that. You know, if there's a strong focus on infrastructure, make sure everybody understands that, you know, this is what we're now pushing full effort on. I think then you get a lot of additional benefits. The other issue is on what do we want to prioritize? If we think about this only in terms of policies, you know, education, infrastructure, and so on, that's incredibly hard because we know that we need to make progress on all of these, and some are kind of more quick fixes, others take decades, and so on. So the same is true with sectors. You know, it has its issues as well. I think what we try to think about is more this notion of competitive advantages. What are the key advantages that you want to build for this location? And this then will be reflected in specific sectors that kind of make best value out of that. And it will have implications on what type of policies to use. I think it would be a mistake to say, okay, let's only do infrastructure and not education, because, you know, businesses need all. We just need to get the right levels together. So that was on the prioritization. On the regions, I think it was great to hear the dynamism from Kali and the ideas on pushing this forward. The real challenge is that I think sometimes our instinct is to say, okay, we need to separate more the national and the regional. And we need to kind of move one thing to another. You're already shaking your head, and I think that's great, because the solution is we will need to collaborate. You know, on each policy, on each cluster, there are things that the national government controls and there are things that the region controls. And I think that needs to be realized. We just then need clarity on who does what in terms of decision-making, funding, execution. So there are these different levels where we need more clarity, but it's about a structure of collaboration. It's not about a structure of separating totally who does what. And then the final and most difficult point that you made on the institutional structure. Now many countries have used different models, and that's truly context specific. I understand the logic to say, you know, let's let the Ministry of Finance take the lead because these are the best people. You know, let's throw the best people at a big problem that we have. I think the challenge will be to really be careful not to create a situation where you have one organization that has to follow 2 very different logics. One of kind of controlling and keeping the purse, the other kind of thinking much more of investment. One where it is really more, you know, as the Minister of Finance said, the very difficult issues on getting fiscal policy under control, but some that has a very different internal political dynamic compared to competitiveness, which is much more regional, much more private sector, academia, and so on. So I think it is a stretch, and maybe, you know, you know, thinking more about another institution, whether it is the Planning Commission or the Department for Planning or something else, I don't know. But these are 2 different issues. They need to be coordinated, but make sure that you kind of have the right structures to address each of those in combination. Thank you. Muchas gracias, profesor Kettels. Ministro, ¿usted quiere referirse a alguno de estos temas? Bueno, muchas gracias. Efectivamente, ha estado muy interesante y muy rica esta conversación. Yo, haciendo memoria, hace un año, cuando estuvimos en la presentación del informe del 2012, les dije que estábamos inmersos en ese momento en una reforma tributaria y que lo que en el corto plazo creía que podíamos hacer, que tuve de mayor impacto, o que tendría mayor impacto sobre la competitividad, era precisamente sacar adelante esa reforma tributaria. Quiero hacer una breve referencia a los efectos de la reforma tributaria. Uno de los problemas transversales que tenemos para, digamos, impedir que nuestra competitividad aumente más rápidamente es el problema de la informalidad en nuestra economía. La informalidad es muy costosa porque, entre otras cosas, la informalidad es un freno a la productividad. Las personas que están en el sector informal no son tan productivas,
empresas que están en el sector informal no son tan productivas. Primer punto fundamental de esas políticas horizontales es inducir un mayor nivel de formalización de nuestra economía. Y en eso tenemos buenas noticias. A raíz de la reforma tributaria, de la reducción de los impuestos a la nómina, tenemos una situación que realmente, yo la verdad creo que es algo que va más allá de lo que cualquiera hubiera podido esperar. Estamos viviendo una situación muy particular. El empleo formal en Colombia, entendido como el empleo de personas a quienes sus empleadores les hacen aportes a la seguridad social, el empleo formal está creciendo al 6,5% y el empleo informal está cayendo al 1,5%. O sea, estamos avanzando en la dirección que nos propusimos, y esto antes de que entre en efecto el desmonte de los aportes de los empleadores a la salud de sus trabajadores, que es un ahorro del 8,5%. Entonces, ahí hemos dado un paso fundamental, la formalización del mercado laboral como uno de los requisitos para aumentar el grado de productividad de nuestra economía. Guillermo Perry hizo referencia de paso al tema de las regalías. Las regalías realmente son una fuente de recursos muy importantes para poder atender muchas de estas prioridades en las regiones. Hace un año, cuando discutíamos el presupuesto de las regalías para el 2013 y el 2014, tomamos la decisión de introducir un cambio en las reglas de juego de las regalías, y es que en esos triángulos de buen gobierno, que son los órganos colegiados de administración y decisión de las regalías, donde está el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, dimos para que sean proyectos, sobre todo con los OCATs regionales, con las regalías, digamos, que van a las regiones, para que estemos seguros que son proyectos estratégicos, exijamos que para la aprobación de proyectos se requiera el voto favorable del gobierno nacional. Y eso lo introdujimos en la ley. Desafortunadamente, la Corte Constitucional consideró que eso no estaba acorde con nuestro ordenamiento constitucional y por lo tanto declaró inexequible esa decisión, ese artículo. Entonces, ahora el triángulo se decide simplemente por mayoría simple. Y para evitar que lo que se dé es una proliferación de pequeños proyectos que no tienen una verdadera, digamos, visión de aumento de competitividad, de fortalezas a nivel regional, yo creería que es oportuno que por lo menos la Secretaría Técnica de esos OCATs regionales la ejerza el Departamento Nacional de Planeación. Es decir, que exista esa visión de, integrado con la discusión que estábamos teniendo de competitividad, que el Departamento Nacional de Planeación ejerza esas secretarías técnicas que son como la puerta de entrada al sistema, es la que escoge, hace el primer filtro de cuáles proyectos son elegibles y cuáles no, para que nos ayude a articular mejor el uso de estas regalías con los proyectos que más pueden ayudar a mejorar la competitividad a nivel territorial. Y finalmente una reflexión sobre el tema de Hacienda y el papel de Hacienda. Sí, es cierto lo que dice Guillermo, en el sentido de Hacienda tiene la capacidad técnica, tiene unas fortalezas grandes, tiene la influencia que da el manejo del presupuesto, pero al mismo tiempo hay que pensar bien dónde deben estar esas funciones de coordinación para no generar una situación de acumulación excesiva digamos, de capacidad de decisión en una sola instancia dentro del gobierno, que de pronto genere demasiada concentración en Hacienda, aunque pues es cierto que ahí hay capacidad técnica. Pero yo lo que quisiera, me parece que una de las conclusiones que puede salir de este panel es invitar a Rosario a que convoque a un grupo de personas que conocen a fondo este tema de la institucionalidad. Aquí veo varios exdirectores de Planeación Nacional, Hernando José, Esteban, subdirectores, ministros o exministros de Hacienda, a darle una pensada a ese tema. La propuesta de Guillermo es una propuesta audaz, pero vale la pena darle una reflexionada. Entre otras cosas, porque ya Hacienda está cogiendo aún más funciones. Les cuento una y con eso termino.
que pasa un poco inadvertida en el debate de los analistas y de quienes opinan en los temas de política pública en Colombia, y es que acabamos de hacer una reforma al Estatuto Orgánico del Presupuesto, que es trascendental. Y esa reforma lo que hace es que ahora todas las entidades, privadas o públicas, que administran recursos parafiscales, muchos de los gremios del sector agropecuario, las cámaras de comercio, tendrán que someter sus presupuestos a aprobación del CONFIS. ¿Por qué? Porque los recursos públicos son unos solos, fiscales o parafiscales. Y nosotros tenemos que poder mantener una visión integral de cómo se están, digamos, administrando y asignando esos recursos para que lo que se hace con los recursos tributarios se complemente con los parafiscales. Entre otras cosas, porque lo que hemos visto en la protesta social, especialmente en el sector agropecuario, es una desconexión entre muchos de los agricultores de nuestro país y las entidades gremiales. Necesitamos darle más legitimidad a la utilización de esos recursos parafiscales, sobre todo desde el punto de vista de las entidades gremiales. Entonces, por eso ahora Hacienda va a tener que revisar esos presupuestos. Y la mejor forma de explicar y justificar esto es la siguiente: la entidad más independiente, más autónoma en nuestro ordenamiento constitucional es el Banco de la República. Aún una entidad tan independiente y tan autónoma como el Banco de la República somete su presupuesto a aprobación del CONFIS. Entonces, tenemos que poder mantener en el radar exactamente qué se está haciendo con todos los recursos fiscales. Esa es, entre otras cosas, una de las recomendaciones de la OCDE, para que no haya ruedas sueltas, para que no tengamos recursos fiscales utilizados de una forma que no está, digamos, integrada a una visión completa de lo público. Entonces es un trabajo adicional, pero creo que eso va a valer la pena para coordinar mejor la utilización de los recursos públicos en nuestro país. Muchas gracias, ministro. Bueno, finalmente yo le daría a los otros panelistas, si en 2 minutos quieren hacer alguna afirmación, algún análisis o alguna reacción a las propuestas que aquí se han formulado, en 2 minutos. Entonces. Doctor Perry hizo un comentario que me pareció muy interesante. Habla de toda la cantidad de iniciativas que hay en el documento de competitividad. Pero nosotros necesitamos coger estos documentos, como sacudirlos duro, que salgan todas las ideas que hay ahí, ¿no es cierto? Priorizarlas, asignárselas cada una a la entidad que le toca. Hay unas que son del Ministerio de Agricultura, otras que son del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, hay otras que son de Planeación Nacional, etcétera. Priorizarlas, ¿no es cierto? Y básicamente hacerle seguimiento. Ese es un comentario a un tema paretizado, o sea, ¿qué se espera de cada uno? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál es el entregable? ¿Cuál es el indicador? ¿Cumple o no cumple? Y lo segundo, soy gomoso de estos temas, mirando lo que ha hecho Alemania, lo que hizo Turquía, lo que ha venido haciendo Corea, etcétera, etcétera, y todos tienen un entramado institucional mucho más sofisticado que el que tenemos nosotros. Tienen instituciones regionales, ¿no es cierto? En Alemania, usted, si no puede tener un crédito a nivel regional, pues lo tiene a nivel de otra de las regiones, lo puede tener a nivel del gobierno federal. Entonces, yo creo que nosotros, la sofisticación institucional a nivel regional es un tema que es de fondo. Y lo otro, tenemos que hablar de más plata. En el ERP europeo, un artículo que me leí, cifras del 2002-2003, habían prestado 55 billones de euros a 400.000 pequeñas y medianas empresas, que debieran ser los destinatarios principales de esto. En el caso de Malasia, por ejemplo, la cifra es de 430 billones de dólares de aquí al 2020, lo que tienen presupuestado. Yo soy un fanático de Bancoldes, pero Bancoldes hay que fortalecerlo muchísimo más. O sea, tenemos que hablar no de 20, 30, 50, 100 millones de dólares, tenemos que hablar de billones de dólares para poder irrigar masivas cantidades de recursos a las regiones, ¿no es cierto? Crédito orientado para transformar, con todos los otros articulaciones que permitan tecnología, educación relevante y articulación en clústeres. 2 comentarios. El primero sobre la propuesta de Guillermo. A mí me parece que el DNP es el que debería cumplir esa función. Asignarle más funciones a Hacienda, pues ya vimos que tiene una nueva que yo no conocía.
Pero el DNP, lo que pasa es que el DNP ha perdido el manejo del presupuesto de inversión. Ha perdido poder frente a Hacienda bárbaramente y pues yo no me eximo de tener culpa en eso. Entonces, pero ¿cuál es el ministerio coordinador? ¿Cuál es el ministerio que maneja los presupuestos de inversión y que en teoría puede asignar inversión? Pues el cuasi ministerio pues, es DNP. Entonces, si DNP se fortalece, yo creo que Hacienda no tendría que estar en esa mesa. De pronto es porque está débil, que queremos Hacienda que está más fuerte, pero además Hacienda no tiene, pues en muchos sectores, capacidad técnica. Y sobre el tema de que pase el presupuesto de las cámaras, pues no me fascina porque pues, es centralización. Sin embargo, de pronto me ayuda a que mi junta no me exija financiar el Festival de Macetas de Cali. Pero me parece gravísimo que si las cámaras deben ir hacia hacer, en vez de alcaldías cívicas, agencias de desarrollo empresarial, que además recaudan impuestos locales o pues tenga que pasar por ahí. Pues entiendo que hay fondos de ganaderos del Meta que puede que no tengan el mejor gobierno corporativo, pues no me gusta mucho, pero pues de pronto algunos beneficios no esperados sí traerá.